Ahora sí, ¿ve? Muy buenas tardes. Que el Señor Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Pueden abrir sus Biblias, por favor, en la carta a los Filipenses. Vamos a continuar nuestra serie a través de esta carta. Y vamos a ir al capítulo 4, y allí vamos a volver a leer la sección completa, aunque solo vamos a dedicarnos a estudiar hoy 2 versículos. Pero quisiera que pongas atención a las distintas partes, porque todas están conectadas. Una está conectada con la otra. La semana anterior vimos los primeros 3 versículos. Hoy nos vamos a concentrar en los siguientes 2, pero quisiera que pongas atención a todos los 7 versículos para que eso pueda traer una mayor claridad. Creo que hay un error en las filminas. Muy bien, voy a leer para ustedes. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes, la amabilidad de ustedes, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración, súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones en sus mentes en Cristo Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Este texto está haciendo un llamado, mis hermanos y hermanas, a estar firmes, regocijándonos en el Señor solamente, encontrando nuestro gozo en el Señor solamente. Vamos a orar. Padre, venimos a ti, Señor, con un corazón dispuesto a aprender y a ser edificados en tu palabra. Me incluyo en este grupo, Señor. Te pido que logres ese propósito tuyo hoy de exhortarnos y de motivarnos, Padre, a poder colocar nuestra confianza en lo que tu palabra dice, en expresar nuestra confianza en ti, confiando diligentemente y literalmente, obedeciendo literalmente, Padre, lo que este texto enseña en esta mañana, todo para tu gloria. Pedimos esto en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Si confías en Dios, confías en lo que dice. No puede haber alguien que dice, sí, yo confío en Dios y no confía en lo que Él dice. Cuando estaba joven o mucho más joven, uno de mis primeros pastores, su nombre se llama, porque está con nosotros todavía, se llama Oscar. Y Oscar, un gran hombre de Dios, precioso hombre de Dios, que me discipuló por varios años. Y este es un hombre que yo confiaba en él. No había nada que me hiciera desconfiar de él. Mi maestro, mi pastor, mi discipulador. Pero a veces me encontré no creyéndole a lo que él decía. Entonces yo proclamaba una confianza a él, pero a veces no confiaba en algunas cosas que él decía.
y desobedecía. Lo mismo sucede con Dios. Decir, yo confío en Dios, pero no confiar en todo lo que Él dice, aunque sea en una, en realidad lo que uno está sucediendo es que uno no confía en Dios del todo. Porque Dios no ha presentado su palabra como algo en lo cual podemos escoger en qué le obedecemos y en qué no. Él busca que obedezcamos en todo lo que Él dice. Es la manera de expresar que en realidad confiamos en Él. Se vuelve necesario que cuando vemos este texto, todo el texto, cualquier parte de la Biblia, confiemos en Dios confiando en lo que dice. Si vas a confiar en Dios, créele a su palabra. Confía en su palabra. Obedece su palabra. Por lo tanto, yo quisiera con estos siguientes minutos motivarte en esta mañana que confíen y obedezcan la palabra de Dios, lo que está allí, lo que la Biblia dice, Dios dice. Dios trajo esta pequeña sección para ser hablada hoy, está hablando a ti hoy en esta mañana. Me está hablando a mí hoy en esta mañana. Y esto debería ser algo de que tomamos con gran seriedad. ¿Qué es lo que ha estado pasando en esta última sección? Bueno, que el Señor nos ha hecho partícipes del Evangelio. En el primer capítulo, en los primeros versículos, dice que si hemos creído en Cristo, Él ha empezado una obra en nosotros, porque ahora el Evangelio está trabajando por medio del Espíritu en nosotros, y dice y promete de que Él terminará la obra que ha empezado. Todos aquí, levante la mano el que sea perfectamente santo. En Cristo nuestra posición delante de Dios es santo, pero todos los que estamos aquí somos pecadores que necesitamos todavía ser transformados. Y muchísimo en lo que tenemos. Aquí no hay alguien mejor o peor. Somos pecadores redimidos que Dios nos quiere transformar. Pero aún así el texto va a hablar personalmente a algunos, a todos. Pero lo va a hacer de manera muy particular dependiendo de lo que nosotros hemos estado pasando. Entonces, 3 exhortaciones ha hecho hasta este momento Pablo en versículos 1 al 3. El primero, estén firmes. Lo que quería decir con estar firmes es estar completamente comprometidos. ¿Con qué? Con este vínculo que nos une como hermanos y hermanas en Cristo. Este vínculo nos hace tenernos un amor especial por tener esta misma posición delante de Dios, esta relación delante de Dios. Número 2, buscando diligentemente, buscar ser de un solo sentir, de un solo espíritu. Buscando unirnos, no desunirnos. Y número 3, estar todos unidos, guiándonos a buscar la reconciliación entre nosotros cuando eso es necesario. Y ahora Pablo trae la 4ª exhortación. Él quiere que estemos firmes, regocijándonos en el Señor. Estar firmes es diligentemente comprometidos, firmemente comprometidos. Y quiere que lo hagamos determinando encontrar constantemente nuestro gozo en esta nueva realidad que tenemos en Cristo. Mira el primer versículo. Dice el versículo 4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez se los diré, regocíjense. Nada más les recuerdo, escribe desde la cárcel, no desde la casa en la playa. Está encadenado, lo ha perdido todo. Y ahora él sabe que en una de las iglesias que plantó, donde están personas que ama tremendamente, hay un pleito, un conflicto que está llevando al riesgo de que esa iglesia se separe o se disuelva. Porque hay 2 hermanas en la iglesia de Filipos que no están encontrando su gozo en Cristo, pero en otras cosas. Y con eso lo que hace es exponernos al decir, acaba de decir el problema entre estas hermanas y ahora dice regocíjense, es muy posible que lo que está pasando, cuando hay un conflicto siempre hay una raíz del problema y la raíz del problema la creo yo que la está identificando. La hermana Evodia y la hermana Sintique no están encontrando el gozo en Cristo solamente
Posiblemente lo están encontrando en la actitud, en la conducta de la otra o en las situaciones que están pasando, en el rompimiento de expectativas, en el pecado que se hicieron la una, lo que haya sido, pero no en Cristo. Y Él dice que el gozo tiene que estar en el Señor. Y cuando dice el Señor, esta palabra gozo es regocijarse, es alegrarse, y esa palabra se utiliza normalmente cuando uno encuentra el gozo en algo o en alguien. En este caso específico es en el Señor Jesucristo. ¿En qué del Señor Jesucristo? Pues en esa nueva realidad que Él ha hecho posible para nosotros. Lo sabemos porque se dio a conocer en la Biblia de cómo es Él y lo que ha hecho por nosotros. Y lo que por medio de la fe en eso que Él reveló sobre Él mismo y lo que hizo en la cruz, entonces ahora hemos sido puestos en una nueva realidad. Entonces la invitación a estas mujeres, a estas hermanas en Cristo, es a que ellas determinen encontrar su gozo solamente en su realidad en Cristo, no en el comportamiento de la otra o de lo que sucedió. Entonces esto nos está hablando muchísimo, y uno podría pensar, solo las hermanas en Cristo son las que pueden provocar un problema así. No, hay un montón de hombres, hermanos en Cristo, que provocan eso y peor. Esto es parejo para todo el mundo. Hombres y mujeres que pueden estar poniéndose de antemano sus propias motivaciones y sus propios intereses por encima de los demás y por encima del deseo de Cristo. Esto puede ser provocado por ambos de igual manera, no una más que la otra. Lo hemos visto lastimosamente. Entonces, regocijarse es encontrar el gozo solamente en este gran tesoro que he encontrado, que es mi relación con Dios. Entonces, es esa meditación cuando estoy pasando en algo que me quiere robar el gozo, y volver a poner mis ojos en esta realidad profunda que ahora tengo en Cristo, que no me la puede quitar nadie ni me la puede robar nada. Pablo la está experimentando en carne propia, aunque está pasando por tal sufrimiento, y le está diciendo a estas hermanas: mírenme a mí y yo les puedo decir, ustedes se pueden gozar en Cristo y no en lo que está pasando alrededor. Entonces, el principio allí es que nos está invitando, nos está exhortando a tomar una resolución. Esto quiere decir, es una determinación con todo lo que somos y todo lo que hacemos, de ser personas que van a encontrar constantemente, que van a buscar estar consistentemente encontrando su gozo no en las situaciones, no en las personas, no en sus conductas, pero en Cristo solamente. ¿Tiene sentido? En Cristo solamente. ¿Qué sería lo opuesto a regocijarse en el Señor? Ser esclavo de las circunstancias. Estoy feliz si la circunstancia es buena, si la circunstancia es feliz, pero si la circunstancia es mala, inmediatamente me quiebro. Si me trataron mal, me quiebro. Si me trataron mal, me enojo. Si me trataron mal, exploto. Si me trataron mal, lo hicieron no lo que quería, me vuelvo rudo o descortés. Esclavo completamente de las circunstancias, o de las personas, o de las acciones. Contrario completamente a regocijarse en Cristo. Por ejemplo, estar quejándonos, ser un quejón. Es una persona que no se está regocijando en Cristo. Pastor, pero entonces no puedo decir nada. No se queje. La Biblia dice no se queje. No entiende español. No se queje. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces hay una manera de expresar las cosas que no es queja. Es un comentario amable que edifica. El que se queja no está encontrando gozo en Cristo. El que participa, anima y da consejo edificante, ese está encontrando el gozo en Cristo por la forma, por la motivación. El que le gusta ser escuchado y decir lo que piensa,
no está encontrando el gozo en Cristo, sino en poder expresar lo que piensa. Mis hermanos, no es la característica de alguien que está caminando fielmente en el Espíritu ser una persona que constantemente está o quejándose o amargándose o esclavo de las circunstancias y de las cosas que le pasan. No es así. Más bien abrazando constantemente el gozo que tiene en Cristo. Por eso no explota, por eso no se enoja, por eso no se queja, por eso no se irrita. Porque su gozo está en Cristo, no en las circunstancias y no en las personas y no en controlar lo que tiene que decir o hacer. Miren, por ejemplo, la ilustración que nos da Pedro mismo, el apóstol Pedro, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulte en alabanza, gloria y honor en revelación a Jesucristo. Vea cómo las pruebas, uno no tiene por qué quejarse. Vean las pruebas, más bien revelan la alabanza de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el que tiene el gozo puesto en el Señor no reacciona con queja ante las circunstancias, reacciona con alabanza y gloria al Señor Jesucristo. Por lo que esas pruebas o esa situación que le está pensando lo va a acercar más al Señor y lo va a purificar su fe, que es lo que está diciendo. Ahora viene lo que dice: quien sin saber haberlo visto ustedes lo aman, a quien ahora no ven pero en él creen y se regocijan grandemente con gozo inafable, lleno de gloria. Mis hermanos y mis hermanas, el punto es este: cuando algo nos pasa, siempre podemos cantar con gozo. Cuando algo nos pasa malo, siempre podamos contar con gozo, cantar con gozo ante la situación. Porque siempre podemos cantar de nuestra salvación, que es nuestra mayor pertenencia. Regocijarte en el Señor te dispone a ver lo que Dios puede estar haciendo o querer estar haciendo por medio de la situación. Tengo que reaccionar en el Espíritu, no en la carne. Tengo que juzgar en el Espíritu, no en la carne. Mira el mejor ejemplo de alguien en sufrimiento y decidiendo completamente reaccionar en gozo para con el Señor. Pablo en la cárcel con Silas. Después de darles muchos azotes, dice Lucas, está escribiendo esto, los echaron en la cárcel ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, habiendo recibido esa orden, les echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Están golpeados, ensangrentados, posiblemente los van a matar y lo único que pueden hacer es cantar y alabar y agradecer. Esa es la prueba de alguien que está poniendo su gozo no en las circunstancias, no en lo que le hacen, pero está poniendo su gozo en la realidad que tiene, que esas circunstancias no se las pueden robar. Regocijarte en el Señor te abre a ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios pudiera hacer poderosamente a través de tu situación. Abrace, aprecie, hacer a Cristo la única fuente de su gozo. Apreciemos. Volvámonos personas que aprecian gozarse en Cristo solamente en medio de una situación difícil. Cuando alguien nos hace algo, abraza el gozarse en Cristo, no en hacer esa situación lo que determine cómo reaccionas, pero tu gozo en Cristo lo que solo determina cómo reaccionas ante la situación. Abrazar, gozarse
te puede llevar a bendecir tu iglesia. Rechazar gozarte solamente en Cristo te puede llevar a afectar y a demoler tu iglesia, tal y como le está pasando a estas dos hermanas en el texto. El pecado crece en el corazón que no está encontrando su gozo en el Señor. Mira el primer pecado que sale, cuando no estás encontrando envidia, chisme. Ya no hablas con las personas, sino que hablas de las personas. Chisme. Porque tu gozo ya no está en el Señor. Yo me he visto, yo me he visto batallar en mi corazón cuando no estoy encontrando el gozo mi gozo en el Señor. Viene la tentación de esto que alguien me hizo. Y cuando estoy con alguien, es la tentación de contarle mi frustración. Y encontrar mi gozo en poder expresar lo que esta persona me hizo y expresar las condiciones y presentar mi caso. Y en la Biblia dice que se despojen de todo chisme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que soy tentado a encontrar mi gozo en decir las cosas, en vez de encontrar mi gozo en el Señor, confiar en su palabra, en lo que me dice que hace, que es ir y venir en amor y respeto a decir la verdad para buscar reconciliación y hablar con esta persona para que se restaure lo cual es algo complicado y a veces hasta no es algo lindo de practicar, pero es lo que el Señor me llama a hacer y hablar con gentileza, la verdad en amor, edificando. Otros pecados que salen y brotan cuando no estamos encontrando nuestro gozo. La avaricia, el ser avaro en la iglesia. Con aquello que el Señor nos ha provisto, que nos lo ha provisto todo. Dice que hasta el querer y el hacer, los dones y las capacidades las da Dios. Y hasta avaricia brota de alguien que no tiene su gozo puesto en Cristo. Descontento, queja, arrogancia, brota cuando cuando yo no estoy encontrando mi gozo en Cristo. Las cosas que constantemente me tengo que estar arrepintiendo y confesando y pidiendo perdón en mi casa, con Rebeca, con los chicos, es porque no estoy encontrando mi gozo en Cristo. Y entonces por eso a veces me quejo y por eso a veces expreso algo arrogantemente o demando o exijo o inclusive emito juicio severo y me quejo porque ya Cristo no es mi gozo, sino lo que no me están dando, lo que no están haciendo, lo que me pareció malo. Eso la circunstancia se vuelve mi dominador, no el gozo de Cristo. Eso es tal y eso. Funciona en mí. ¿Cómo funciona en ti? Pero cuando nos estamos gozando en Cristo, esto nos permite inclusive perdonar a los demás. Cuando nos estamos gozando en Cristo, esto inclusive nos permite servir a los demás, aunque no se lo merezcan. Nos permite servir a los demás por honrar a Cristo. Y si servir a los demás quiere decir edificarles, perdonarles, absorberles, ayudarles, que así sea. Si honrar a Cristo implica, porque mi gozo está en Él, que aunque yo soy el ofendido, yo soy el que viene a tener la iniciativa para restaurar el conflicto. Si por honrar a Cristo en el conflicto y traer unidad a la iglesia, yo tengo que ceder mi punto para que haya unidad. Entonces el gozo mueve a hacer cosas que uno normalmente no haría si está completamente amarrado por las circunstancias y las personas como su fuente de gozo. Te permite perdonar a los demás. Te permite servir
a los demás. La siguiente exhortación está en el siguiente versículo. Determinar encontrar constantemente tu gozo solo en tu nueva realidad en Cristo. Pero en el versículo 5 dice, la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. Está hablando a estas hermanas. Está hablando a los que están tomando partido con una hermana o con la otra. Parece que no hay amabilidad. Nos están gozando en Cristo solamente y por eso no están expresando la amabilidad que se supone de alguien que tiene el morar del Espíritu, que puede producir las obras del Espíritu como lo es la amabilidad, la mansedumbre, la gentileza, la humildad. Entonces les dice, los exhorta. Esa palabra gentil, digamos, la bondad, la mejor palabra de traducir esa palabra que dice en tu Biblia o en la mía, bondad, sería amabilidad, gentileza. También podría hacerse mansedumbre, el manso, el que es manso. No fácilmente provocable, sino que está en dominio. Cuando habla de esa persona, está describiendo una persona bondadosa, una persona amable. Está hablando, es lo opuesto de alguien duro y contencioso y pleitero y quejón. Es lo opuesto a eso. Eso está en ese grupo. Aquí está el manso. Entonces el manso normalmente es considerado con los demás. Practica gracia, es agraciado para con los demás. No merece el favor que tiene de Dios, entonces también da favor no merecido. ¿Verdad? Tiene razonabilidad, razona las circunstancias, no reacciona. Él administra en el espíritu, no reacciona en la carne. Gordon Fee, un autor, dice, tiene una suave paciencia con los demás. Entonces creo yo que la segunda verdad que podemos aprender de ese versículo es que debemos de determinar, mostrar nuestro gozo que está solamente en Cristo por medio de la amabilidad de Cristo, de aquel con quien hemos sido unidos por medio de la fe, hacia todos. ¿Qué quería decir gócense en todo momento? ¿Qué quería decir en todo momento? Quería decir que no hay excepciones para no encontrar el gozo solamente en Cristo. Quería decir con todas las personas en todas las situaciones. Quería decir desarrollo, una consistencia de estar encontrando su gozo en Cristo y no en las circunstancias o en las situaciones. Mira lo que dice 2 de Corintios 10:1. Yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y benignidad. Esa palabra benignidad es amabilidad de Cristo. Que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado, valiente para con ustedes cuando estoy ausente. Mira la primera parte. Está apelando a la mansedumbre y benignidad o amabilidad de Cristo, quien por esa mansedumbre y por esa bondad y amabilidad se entregó en la cruz, apelando a esa amabilidad expresada en la cruz para que ellos caminen fielmente y obedezcan la palabra de Dios. Se vuelve un estándar, es una virtud, es la marca de un seguidor de Cristo, su amabilidad, no su rudeza. Pastor, pero es que así soy yo. Entonces no sea usted. Sea Cristo. ¿A quién le interesa que sea usted? Sea Cristo. Ahora el problema es si a los que estamos sumamente interesados somos nosotros en ser nosotros mismos y estar en control. No sea usted, no hay ningún problema. Sea Cristo. Yo no puedo ser Manrique Salazar. Tengo que ser la nueva criatura que Dios ha hecho de Manrique Salazar. Pablo está apelando en nombre de esa mansedumbre en ese pasaje. Nuestro Señor Jesucristo mismo. Vean cómo se describe. Mateo 11:29. Tomen mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pareciera que este mundo enseña que ser rudo es ser inteligente.
Que ser grosero es ser vivo y sagaz. Que decir lo que uno está pensando y decir la verdad, porque yo digo la verdad, eso es súper buenísimo, cuando es totalmente una debilidad del carácter. No es así. Eso no sucede en el cristianismo. En el cristianismo hay personas que están siendo transformadas, no personas que siguen siendo igual. Debe de haber progreso, debe de haber desprendimiento de hábitos que son de la carne y adopción de nuevos en el espíritu. Significa que la mansedumbre expresa que el Señor es nuestro gozo y que en nuestro corazón el gozo del Señor es lo que aflora. Entonces, es otro tipo de persona. Un pastor, Ken Hughes, aquí que vive en Illinois, dice: la expresión externa de nuestro corazón en gozo es la amabilidad y gentileza semejante a la de Cristo para con todas las personas. Mis hermanos, la amabilidad de Cristo morando en nosotros nos permite soportar a los demás y nos permite estar en control cuando nos expresamos. La amabilidad no solamente se expresa en tonos, no solamente se expresa con características corporales. La amabilidad se expresa también con el corazón y con la mente, al no emitir juicios que no son amables delante del Señor. Es con reservarse emitir juicios que son exagerados o que son simplemente una opinión. La amabilidad es esa contención de ser pecador, pecaminoso, en vez de actuar y mostrar la sabiduría de Cristo. La amabilidad no mueve a tratar algo como pecado cuando la Biblia no lo llama pecado. La palabra, la mansedumbre y la persona amable, porque es un fruto del Espíritu, es una obra del Espíritu, no emite juicios de acuerdo a su opinión. Emite juicios de acuerdo a la palabra de Dios. Trata pecado lo que la palabra de Dios trata pecado. Cuando alguien trata como pecado algo que es simplemente su opinión o su juicio, eso se llama legalismo. Y es un pecado contra Dios. Cuando le damos valor a ciertas cosas en nuestra opinión, y cuando alguien rompe esas cosas, los tratamos no amablemente, eso se llama legalismo. Si la Biblia no comanda eso como pecado, ni te dice que lo trates así. Un espíritu en gozo es un espíritu apacible. La mansedumbre puede ayudar a sanar una iglesia. La mansedumbre y la amabilidad evita conflictos. Te ayuda a evitar la dureza y la grosería que pueden destruir la unidad. La amabilidad nos ayuda a reconciliarnos con otras personas. Es esencial para decir las cosas. Cuando uno va a hablar la verdad, le permite a uno juzgar que algunos juicios no resultan amables del todo y que por ende uno no los hace, ni los emita, mucho menos los comunica. Número 2, la amabilidad permite a decir, no lo voy a decir. La amabilidad de espíritu permite, no voy que voy a quedarme manso, que alguien más se lo muestre. ¿Tú deseas esta cualidad de carácter? Saben, esta mañana me estaba preguntando, yo deseo esto. Muchas veces me veo no haciendo esto. Ahora la pregunta es, ¿lo deseo? Es la mansedumbre. En la mañana le decía, Señor, es la amabilidad lo que me caracteriza delante de mis amigos, delante de mis familiares, delante de los miembros de mi iglesia. Eso es lo que dirían los miembros de mi iglesia, que soy alguien amable. ¿Qué dicen los miembros de tu iglesia sobre ti? ¿Qué dirían?
¿Qué diría tu esposa o tu esposo? ¿Qué dirían tus hijos? La característica tuya es la amabilidad. ¿Sabes? Puedes ser amable. En Cristo se puede ser amable de corazón. Cuando hablamos la verdad y cuando actuamos con los tonos, con las maneras en que nos expresamos. ¿Saben por qué? Porque Dios está cerca. Y eso es lo que el versículo siguiente dice. 5b, el Señor está cerca. Está hablando posiblemente de el regreso de Cristo. ¿Es posible? ¿Por qué ayuda poder gozarnos solamente en Cristo? Y porque estoy haciendo eso, expresar la amabilidad de Cristo, el saber que el Señor regresa. Porque qué vergüenza si el Señor regresa mañana y me encuentra quejándome, con pleitos abiertos con varias personas, dividiendo su iglesia, siendo caracterizado por otros como alguien que es rudo a la hora de expresarse, como alguien que no es manso, que no es gentil, es todo lo contrario. Cuando puede haber personas con queja directa que es una persona que hiere fácilmente. ¡Qué vergüenza con el Señor Jesucristo! Por supuesto que su regreso motiva a encontrar, su regreso eminente motiva a encontrar mi gozo solamente en Cristo. Por supuesto. Pero también podría significar el Señor está cerca, podría significar sobre esta presencia que Él tiene al lado mío y en mí. Antes de ascender, el Señor Jesucristo prometió: y yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Entonces, si el Señor está cerca, eso me mueve a saber de que Él es el que me empodera y está allí conmigo, para que cuando yo, Manrique, me estoy saliendo de encontrar mi gozo en Él, pero empezar a encontrar mi gozo en que este no diga eso, que el otro no haga el otro, que Él me hable de cierta manera, que por qué dijo aquello, por qué no lo están haciendo de tal manera. En vez de encontrar mi gozo en eso, cuando estoy siendo tentado, yo necesito recordarme que Él está cerca, Él está en mí, somos unidos en uno, Él me empodera, Él me ha amado, me va a seguir amando, me va a capacitar a decir, mejor no voy a decir nada, o si lo voy a decir lo hago en amor y edificando. Podría recordarme en segundos que antes de decir algo que alguien más está haciendo mal, yo le recuerde las 1000 cosas que está haciendo bien. Hace varios años atrás hicimos un evento para matrimonios. Nunca había trabajado yo tanto para un evento. Rebeca y yo, bueno, usted nos imagina, hicimos hasta todo. Los arreglitos de mesa, hicimos todo, cantábamos, yo predicaba, orábamos, los libros, todo, ¿verdad? Y usted no se imagina, ¿verdad? Y pasaron al puro final, yo era como ya, por favor váyanse, ¿verdad? Estábamos en un hotel y yo ya estaba exhausto, me sentí todo el mundo, pastor, muchísimas gracias. Y yo, con mucho gusto, que el Señor le bendiga, ¿verdad? Y todas las grandes bendiciones, pero nunca se me va a olvidar esta persona que viene y dice, pastor, ¿cómo es posible que no tal cosa? Y yo es como, ¿en qué mundo vive esta persona? O sea, ¿en qué mundo vive esta persona? Que se atreve a demandar sobre los que estamos para servirle. Hay algo que no ha entendido. Hay algo que no le ha caído al 4 todavía sobre el cristianismo. Que no se trata de nosotros. Se trata de hacerlo aflorar a Él. Ese día, ¿saben qué pasó? Yo tenía que predicar, eso era un sábado, tenía que predicar el domingo. Me desanimó completamente. Me desanimó. Los 25 o más complementos sobre el gran trabajo que habíamos hecho para la gloria de Dios se volvieron ¿qué? Así de chiquititos. Y lo que esa persona hizo se volvió así de grandote. ¿Dónde estaba yo encontrando mi gozo? En lo que esta persona estaba diciendo. Hizo mal, pero el que hizo también peor fui yo.
y yo sabía mejor. Saben, mis hermanos, el Señor está cerca y por esa cercanía nos quieren cambiar. Este pastor Hughes dice, su cercanía nos hace regocijarnos, su cercanía nos lleva a la mansedumbre, su cercanía calma nuestra ansiedad. Un pastor, Tony Mérida, dice, el Señor Jesús está más cerca de lo que tú piensas y volverá pronto. Regocijémonos en esa verdad, pensemos en esa verdad, pero seamos amables. 3 conclusiones, mis hermanos, para que se lleven. La cercanía de Cristo nos motiva a gozarnos y mostrar amabilidad en el sufrimiento, en las pruebas. Determina encontrar constantemente tu gozo solo en tu nueva realidad en Cristo, no en las personas y las circunstancias. Determina mostrar tu gozo con la amabilidad de Cristo hacia otros. Recuerda, la cercanía de Cristo nos motiva a gozarnos y mostrar amabilidad en el sufrimiento. 3 resoluciones que quiero invitarte a que hagas para que apliques durante esta semana. Medítalas. Estoy con humildad. Estos 3 son mis metas para esta semana. Y quiero compartirte que las hagas tus metas también para la gloria de Dios. Primera, busca gozarte consistentemente solamente en Cristo. Parece fácil, pero nada fácil. Nada fácil. 2 Corintios 6:10. Entristecidos siempre, se refería a sufrimiento. Pablo está diciendo en los versículos antes, dice todas las cosas que le han pasado. Y dice, sufriendo siempre estamos. Y dice también, pero gozosos también. Tony Mérida sobre esto de hacer esto, evaluarte, de gozarse solamente en Cristo. La mayoría, pongan atención a esto. Esto es una súper declaración. Me ha ayudado mucho. Espero te ayude. La mayoría de la gente piensa que se obtiene gozo cuando se obtiene lo que se desea. Cuando se escucha lo que uno quería escuchar. Pero el verdadero gozo llega cuando te das cuenta de lo que en realidad mereces. No mereces nada. La comprensión de lo que se merece, juicio, es lo que nos merecemos todos, y de lo que has recibido en su lugar, salvación gratis y no merecida, debería llevarte a un gran gozo. No se trata de conseguir lo que quieres. La vida cristiana se trata de estar agradecido por todo lo que tienes en Cristo Jesús. Abraza gozarte solamente en Cristo en esta semana. Número 2, muestra tu gozo a través de la amabilidad y mansedumbre de Cristo. Va a ser útil, utilízala cuando estés hablando de posiciones doctrinales. El cristiano, cuando habla de posiciones doctrinales, debe de ser amable al hablar. El cristiano, cuando esté hablando sobre homosexualidad, cuando esté hablando sobre matrimonio gay, cuando esté hablando sobre posiciones políticas, necesita hablar de manera amable, que exprese la amabilidad de Cristo, aunque difiera con las otras personas. No debieran de decir, este piensa esto y es un arrogante. Debieran de decir, no estoy de acuerdo con él, pero habla de una manera amable, que permite querer escuchar una vez más o más. Deja que influya tus opiniones sobre las acciones de los demás. Deja que la amabilidad de Cristo en ti influya cuando hablas, cómo hablas, cuando criticas y cómo criticas. Deja que esa amabilidad de Cristo elimine el que te quejes del todo, que transforme la queja entre más bien el consejo, antes del consejo, la alabanza de las cosas que están bien, el agradecimiento por las cosas que están bien. Y si queda tiempo, un consejo edificador. Tercera invitación, deja que la cercanía de Cristo te consuele. Mateo 28:20, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Pero eso es una promesa para alguien. El versículo antes, vaya y hagan discípulos.
estar comprometido con la misión de la iglesia de Dios en la iglesia aquí y allá, le permite a uno poder gozar de esa presencia que empodera a estar haciendo lo que uno tiene que estar haciendo. Deja que te motive, abrace el gozo, muestra la mansedumbre de Cristo para su gloria. Amén. Vamos a orar.